Muy buenas noches a todos y a todas. Realmente estoy súper contento por varias razones. Una de ellas es porque nuestra comunidad de reglas de evidencia y litigio estratégico cada vez está más comprometida en generar procesos de transformación, procesos de liderazgo jurídico y sobre todo de acompañamientos en los temas que son de interés tanto del derecho penal, del derecho procesal, pero ante todo del derecho probatorio. Hoy en nuestra sala de pensamiento jurídico, pues realmente tenemos, como les dije, un invitado de lujo. Es nada más y nada menos que el doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, gran amigo, conocedor de este tema probatorio, de su desarrollo en la prueba documental, en todo el escenario procesal, pero más allá de ese gran profesional, es el excelente ser humano que siempre ha sido Carlos Andrés. Entonces, Carlitos, pues gracias por aceptar esta invitación de ser parte del pensamiento jurídico, de ser parte de esta masterclass. Y ya que estamos en todo este escenario en Bogotá con la Feria del Libro, yo dije, quiero no solamente que abordemos este tema, sino que cada uno de ustedes conozca la obra que hizo Carlos Andrés, que se llama Admisibilidad, Incorporación y Valoración de la Prueba Documental en el Proceso Penal Colombiano. Aportes desde una visión comparada de tradiciones jurídicas. Entonces, antes de empezar formalmente, pues quiero decirles quién es Carlos Andrés. Doctor Carlos Andrés es el actual presidente del Tribunal Superior de Barranquilla. Es abogado con grado de honor, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal. Magíster y doctor en Derecho Procesal Contemporáneo con distinción magna cum laude. Ha complementado su formación académica con estudios en dogmática penal en la Universidad de Göttingen en Alemania, en Derechos Humanos en el Instituto Berg en Alemania y en el Sistema Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales en Puerto Rico. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente universitario y 22 años de trayectoria en el servicio judicial colombiano. Entonces, Carlito, ya nos conocemos casi 22 años, desempeñándose en distintas etapas como fiscal seccional, juez penal del circuito, procuradora judicial 2 en lo penal, cargos en su totalidad obtenidos mediante el concurso de méritos, y desde el 2019 el doctor Carlos Andrés ejerce como magistrado en propiedad de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en Colombia. Pues, como siempre hemos dicho, vamos a mojar la palabra desde el escenario académico, Carlitos. Bienvenido. Y pues bueno, antes de que explique la estructura, si quieres dirigirte a ellos con un breve saludo y ya empezamos a explicar toda la metodología y cómo vamos a desarrollar esta masterclass. Sí, ya te, saca reactivar. Querido Harry, un gusto saludarte, un saludo especial a todo tu público, todos tus amigos juristas. Sé que has hecho una, una cuna, un semillero increíble de reglas de evidencia y litigación y pues de verdad para mí es un honor, un placer estar aquí con semejante amigo, semejante institución del derecho probatorio, del sistema acusatorio en Colombia. Yo quiero decirle a todos tus fanáticos, tus seguidores, tus discípulos, tus amigos, que quiero contarles más bien que aquí donde lo ven, el doctor Harry tiene, además de su generosidad, nobleza y sencillez, tiene una capacidad inmensa. Fue compañero. De hecho, fue nuestro coordinador en la Embajada Americana como asesor legal. Allí nos conocimos, Harry. Después en la fiscalía y trabajando en el aprendizaje del sistema acusatorio y luego en la multiplicación de ideas con fiscales, con defensores, con jueces
Y bueno, hoy nos volvemos a encontrar por la amistad y la academia. Un placer para mí estar acá, querido amigo. No, muchísimas gracias y pues bueno, vamos a empezar. Voy a querer explicarles primero cómo vamos a trabajar todo este escenario. Vamos a desarrollar como eje principal el concepto de prueba documental, ¿vale? Y dentro de ese concepto de prueba documental vamos a desarrollar la trilogía en la admisión, en la incorporación y la valoración. Todo desde una perspectiva de una construcción epistemológica del derecho probatorio enfocado en la parte procesal. Entonces, dentro de ello, vamos a desarrollar 5 ejes temáticos, si me lo permites, Carlitos, que se trabajará de la siguiente manera. Un primer eje, hablemos un poco de los fundamentos hacia esa conceptualización de la prueba documental. Un segundo eje en el escenario de la admisibilidad, cuando debemos entender que entra ese documento a juicio, teniendo en cuenta esas reglas de gestión de la prueba. Un siguiente eje temático, la incorporación y cómo se introduce el documento. Para trabajar finalmente en el escenario de la valoración, qué peso tiene el documento y un cierre y unas reflexiones que podemos trabajar. Para cada uno de ustedes, si van teniendo algunas dudas, si tienen una pregunta, por favor la pueden ir escribiendo en el chat, que al finalizar vamos a ir generando un espacio para que ustedes puedan también dialogar con el doctor Carlos Andrés y podamos desarrollar algunas temáticas o algunas inquietudes que ustedes vayan presentando. Entonces, como les decía, esta sala de pensamiento jurídico que ha sido creada desde reglas de evidencia y litigación estratégica, pues es un enfoque precisamente para poder desarrollar diferentes líneas temáticas y hoy quiero empezar con esto, en que podamos abordar qué es un documento en el proceso penal para tener un desarrollo del concepto, de los tipos, de la formación epistémica, si me lo permites, Carlos, dentro del sistema penal acusatorio colombiano. Me leí muy juicioso tu obra y me parece fenomenal que se haga esa visión comparada entre el common law y el civil law, porque muchas veces empezamos a entender que la prueba documental, dependiendo de su sistema procesal, puede tener un desarrollo no solamente epistémico, sino podríamos hablar desde esa dogmática penal probatoria aplicada. Entonces, quisiera que habláramos en una primera medida, precisamente hablando de tu libro, y es lo siguiente. ¿Por qué decidiste escribir este libro y cuál es la tesis central que defiendes dentro de la prueba documental en Colombia, teniendo en cuenta estos dos sistemas procesales? Bueno, esta obra es el resultado de la tesis doctoral que presenté ante la Universidad de Medellín en el doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo. Y surgió de una situación que vivimos diariamente los servidores judiciales en el ámbito penal, los litigantes, los fiscales, en realidad la totalidad del sistema procesal penal. ¿Cuál es? El de ver prolongados de manera exagerada los juicios, ver vencidos los términos de privación de la libertad con los cuestionamientos al sistema que eso genera por parte de la sociedad y ver cómo otras especialidades como civil, laboral, contencioso administrativo han entendido lograron captar la importancia de la prueba documental en el escenario de la valoración con la facilidad que se permite al litigante para la incorporación directa del medio de prueba. No así en penal. ¿Por qué? Porque nuestra instrucción inicial, y Harry, tú lo sabes, guiados por la idea de que nuestro modelo era netamente anglosajón, nos llevó a pensar que si no había un testimonio de por medio, no podía ingresar el documento al escenario procesal penal. Y eso nos llevó entonces a entender que por cada elemento documental debía existir un testigo. Y por eso
tenemos juicios aún con decenas y decenas y decenas de declarantes que inclusive van a hablar de lo que no les consta. Investigadores que simplemente van y comentan cómo encontraron un documento, pero que no saben el origen del documento, no saben el sentido del documento, no saben los detalles que rodearon la creación del documento. Y aún así, estamos llevando a este declarante allí a exponer esos puntos de vista superficiales, si se quiere, que no de fondo frente al contexto o a la semiótica del elemento, y nos ha generado demoras inmensas. Mire, Harry, tener un juicio por un delito de estafa o un delito relacionado con temas contractuales, un delito de administración pública, nos genera años y años de práctica probatoria. Un proceso por lavado de activos genera complejidades enormes por la cantidad de elementos probatorios, bancarios, hallazgos contables, soportes que generan más adelante análisis periciales y demás. Y la presentación de cada uno de esos elementos ha llevado a que nuestros jueces especializados principalmente pues tengan unas demoras enormes. Entonces, ese fue el origen. La forma fácil como lo llevaban los civilistas y la forma compleja como lo estábamos teniendo los penalistas. Entonces, empezamos la investigación para mirar ¿cuál norma? ¿Cuál era el origen? ¿De dónde venía la idea de tener ese testigo declarante o ese declarante para autenticar elementos probatorios? Y qué mejor entonces que auscultarlo desde los orígenes que nos vendieron al inicio, desde el sistema anglosajón, desde el modelo del common law, y después contrastarlo con las figuras del derecho europeo continental, el civil law, para tratar de escudriñar y entender por qué teníamos esa figura. Al final, y voy de una vez a la conclusión, lo que la obra plantea como conclusión de la tesis doctoral es que ninguna norma del Código de Procedimiento Penal colombiano exige un testigo de acreditación, y aún así lo seguimos aplicando, lo seguimos convocando, lo seguimos escuchando, y seguimos entonces demorando nuestros juicios. Ese es el origen, esa es la razón de la investigación, y todo esto entonces llevó más adelante a la publicación de este libro que, por supuesto, como cualquier documento doctoral, tuvo una guía de parte de doctoras, en mi caso doctoras de la Universidad de Elche, de la Universidad de Medellín, que me apoyaron en el trabajo investigativo, y más adelante ya en la sustentación con jurados colombianos y un jurado italiano que finalmente avalaron la investigación y las conclusiones. Ese es el origen del libro, querido Harry. Sí, y creo que es muy importante poder establecer que no solamente es un aporte desde la teoría jurídica y desde el punto de vista académico en la construcción del derecho, sino también a ciertas, no hablemos de eficiencias, sino obstáculos o dificultades que se ha tratado de sobrellevar a partir de reformas legislativas. Más adelante vamos a hablar precisamente lo que se estableció en esta regla del artículo 429, inciso segundo, en los escenarios que en la práctica antes de la reforma, pues se decía, tenemos que llevar al gerente de Claro, de Concel, para poder autenticar un documento y dar ese valor a A los los notarios. notarios los han llevado allí, a los médicos que están operando. Es increíble. Entonces miramos cómo realmente se debe entender el concepto de documento, el concepto de admisibilidad dentro de la confiabilidad, de ese precepto muy anglosajón de que lo que la parte dice que es realmente corresponde a lo que es. Entonces, dentro de ese punto, quiero hacer la siguiente pregunta. Y es que si vamos a hablar de documentos y estos documentos dentro del proceso penal colombiano, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es lo mismo un contrato, una historia clínica, una fotografía, un mensaje de WhatsApp? Porque cuando miramos el concepto de documentos desde una perspectiva macro, casi todo se convierte en documentos. Esa famosa sentencia, la 25920, la del 2007, la sentencia del Campín, y no porque esté jugando Santa Fe y América en esa sentencia, pero de ahí la corte dijo, pues finalmente todo es como un documento.
Entonces, Carlos Andrés, ¿de qué estamos hablando exactamente en Colombia cuando hablamos de documentos? Bueno, el 424 del Código de Procedimiento Penal nos da ejemplos, pero no define qué es documento. El Código Penal sí trata de presentar una definición de documento, pero yo creo que deja por fuera algunos aspectos. Yo voy a dar o hacer una presentación de lo que entiendo hoy en día debe ser el documento. Lo primero es que debe ser un elemento de carácter representativo. Y eso, de entrada, elimina aquellos medios de prueba que tienen un factor declarativo, para significar entonces que aun cuando puede estar documentada una declaración, pues no es prueba documental, es prueba testimonial. Está por escrito, está grabada, sigue siendo declaración. Entonces, de entrada decimos que es representativo. Ahora, ¿qué es lo que se representa? Pues se representa un hecho. ¿Y ese hecho dónde está? Está en un soporte. Entonces, eso es documento. Una representación de un hecho, diríamos también una manifestación del pensamiento, y hoy en día no solamente del pensamiento humano, sino también de aquello que se construye a través de inteligencia artificial, creemos. Y por eso, eh, en este estudio hacemos hincapié en la importancia de entender lo representativo aún viniendo de máquinas. ¿Por qué? Porque muchos aspectos hoy en día se toman con este tipo de aplicaciones o herramientas. Pensemos, por ejemplo, en los cálculos de los periodos pensionales que se obtienen normalmente con sistemas de inteligencia artificial. Estos elementos producen un efecto jurídico, luego están demostrando un hecho, están dentro de un soporte y no provienen de un ser humano. Eso no les quita el alcance de ser documentos. Por eso creemos que debemos ir un poco más allá de lo que tradicionalmente se ha presentado por parte de nuestra legislación. Entonces, una representación del pensamiento humano o de inteligencia artificial que está en un soporte es lo que podemos traer o presentar como documento. Ahora, si vamos a hablar de prueba documental, diríamos que exactamente es esa misma definición de documento, pero enfocada a demostrar un hecho dentro de un proceso judicial. Eso es, en términos simples, el documento. Por eso lo que decías al principio en la pregunta, un contrato, un pantallazo de una comunicación por medios electrónicos, una fotografía, son documentos. Son documentos, ¿por qué? Porque están todos esos componentes que mencionamos y porque tienen un impacto que puede modificar o generar un efecto más bien en una decisión judicial. Ahora, ¿cómo se presentan, cómo se incorporan, cómo se valoran? Pues tiene sus particularidades, por supuesto, y de eso creo que vamos a hablar más adelante. Gracias. Entonces, cuando nosotros estemos mirando el escenario del documento, tenemos que hacer un primer ejercicio en la definición de cómo ese documento puede ser representativo, certificativo, y creería también la importancia de tener ese contexto del documento declarativo, porque cuando en el documento se trae ese documento declarativo, entramos a confundir lo que es dentro de los medios de prueba, la prueba testimonial con la prueba documental. Claro, podemos tener un documento que es un documento público, que es una entrevista, pero su contenido es declarativo de lo que nos dice el testigo. Entonces, si queremos traer todo sobre documento, pues estaríamos trayendo nada más y nada menos que una prueba de referencia que como regla general sería inadmisible. Entonces, este documento como medio de prueba representativo, también una de las reflexiones que nos das es que tenemos que entrar a diferenciar cuándo ese documento puede ser público y cuándo ese documento es privado. Y también dentro de ese escenario, ese carácter no contradictorio frente a esa función epistémica del documento en la reconstrucción de los hechos. Entonces, en este orden de ideas, quisiera entonces hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que podemos abordar desde la jurisprudencia, desde el derecho comparado,
para que el juez pueda admitir el documento en el juicio oral. Y creo que haces no solamente una crítica, sino haces una construcción interesante en que podemos hablar de filtros excesivos. Entonces, cómo lo podríamos generar desde un escenario más práctico, más útil hacia la realidad colombiana? Bueno, una cosa que el proceso enseña en cualquier escenario, en cualquier especialidad, es que, y aquí nos apoyamos mucho en la tesis del profesor Jordi Ferrer de la Universidad de Girona, es que, por supuesto, compartiendo la teoría clásica de los grandes pensadores, de Tarufo, de David Echandía, de Parra Quijano, es que hay unas etapas de la prueba. Hay unas etapas para la prueba dentro del proceso y esto es absolutamente transversal. Una etapa es la de acopio de los medios de prueba. Otra etapa es la de valoración de los medios de prueba. Y al final una etapa de decisión a partir de los medios de prueba y según la valoración que se hizo. Diferenciarlas es importante porque solamente se puede valorar lo que se admite. Por eso, en la admisión, pues hay que aplicar algunos filtros, algunos, hay que superar algunas exigencias de carácter epistémico y de carácter legal, de tal manera que se depure el material sobre el cual se va a dar la discusión. Esto es transversal. Funciona en el proceso civil, funciona en el proceso laboral, funciona, por supuesto, en el proceso penal, en el inquisitivo y en el acusatorio, funciona igual. Entonces, frente a la pregunta que me haces, Harry, que sería la primera etapa, sería la admisión o la forma como se realiza la recolección de el conjunto probatorio que ya se ha tenido en cuenta en el proceso, pues tenemos que diferenciar el, eh, el dos figuras, la fuente de prueba y el medio de prueba. Yo creo que esto ayuda bastante a entender el planteamiento que voy a hacer al final. La fuente de prueba es cualquier referente a hechos, pero que sea fuera del proceso. Si hay un accidente y 50 personas ven el accidente, pues hay 50 fuentes de prueba testimonial. Pero todos sabemos que traer a 50 personas al juicio es altamente complejo, costoso, dilatorio y se puede con dos, inclusive podríamos decir que con uno, pero si siquiera dos, tres testigos podríamos traer esa información que sucedió allá fuera del proceso. Entonces, ¿cómo traemos esa información? A través de los medios de prueba. La fuente de prueba se convierte en medio de prueba. Entonces, los 50 los convertimos, las 50 fuentes las traemos a partir de tres medios de prueba. ¿Cuáles son las reglas? Esto lo dice claramente el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política de Colombia. Primero, debe ser legítima, debe ser lícita la prueba, el medio de prueba que vamos a traer. Entonces ahí hay un filtro de carácter jurídico. También, por supuesto, ese medio de prueba debe tener relación con los hechos que se van a estudiar. Es lo que el código denomina pertinencia y los académicos mencionan en sus horas de derecho probatorio relevancia. Si no hay relevancia, pues no tiene por qué traerse el medio de prueba, luego se inadmite. Pero si es relevante, es decir, si aporta conocimiento en ese objetivo de buscar la verdad para poner fin a un litigio, entonces hay que traerlo siempre y cuando sea lícito. Entonces estamos hablando de relevancia en relación con los hechos, licitud, esto es que se acopie, se acople, se entienda de acuerdo a la Constitución y a la ley, bajo los procedimientos legales, bajo las figuras de respeto a los derechos fundamentales, entre otros aspectos. Y de ese cumplimiento podemos decir ya se tiene ese conjunto probatorio con el cual vamos a pasar a la fase siguiente, que es la valoración. ¿En dónde sí se diferencia el tema de la admisión de la prueba documental con el modelo civil? Y aquí es el estudio profuso que se hace de la jurisprudencia.
Se diferencia en la idea que se construyó en Colombia vía jurisprudencial de que para poder admitir se tenía que demostrar la autenticidad del medio de prueba. Y yo creo que este es el punto neurálgico, el núcleo duro de la discusión. La autenticidad. Acreditar que la cosa no ha sido falsificada, acreditar que la cosa es lo que se dice que es, acreditar que la cosa tiene un origen, un autor, la autenticidad. Y para entender entonces la autenticidad, la jurisprudencia en esa sentencia de la que hablas que es tan importante, del año 2007, la sentencia 25.920, el caso del Campín, la primera sentencia grande, macro, sobre medios de prueba, la Corte siguió por el modelo estricto anglosajón. La Corte dijo, necesitamos que se acredite la autenticidad del medio de prueba. ¿Y cuál es la mejor manera? Testigos. ¿Por qué? Porque pensamos que como el modelo era norteamericano, pues tenemos que darle protagonismo a la prueba testimonial. Entonces, si hay testigos que puedan hablar del medio de prueba documental, se admitirá porque se puede autenticar. Si no hay testigos, no se puede autenticar, luego se inadmitirá. Esa es la subregla que se generó a partir de la sentencia 25.920. Admisibilidad a partir de autenticidad. Y en este aspecto, Harry, pues me adelanto a decir que la misma Corte, 10 años después, en 2017, tuvo que morigerar esa teoría para decir, bueno, pero si son documentos públicos, es decir, aquellos que surgen de un servidor público o están apostillados, es decir, aquellos que tienen sellos que permiten contrastar el origen de un país a otro, entonces no hay que traer el testigo de acreditación porque sí se presumen auténticos y por primera vez habla de la presunción de autenticidad de manera, digamos, pacífica y esos 10 años entonces quedan un poco superados en cuanto a que ya no se necesita testigo de acreditación para presentar estos documentos públicos o apostillados. Ahí hubo un avance importante, porque entonces la Corte entendió que los abogados podían presentar directamente el medio de prueba y que la autenticidad se discutiría en el momento de valoración, pero con los documentos privados y cualquier otro documento, no. Entonces seguía existiendo y sigue, hay que reconocerlo, sigue existiendo la exigencia de autenticidad, demostrar autenticidad de manera previa a la incorporación como requisito de admisibilidad para que pueda pasar al estadio siguiente. Termino la respuesta con esto. Esta lectura, Harry, esta lectura creemos castiga el proceso, porque castiga el conocimiento. Es lo que el profesor Tarufo, el maestro del derecho procesal contemporáneo, denomina en sus obras el miedo a la verdad. Y el miedo a la verdad le hace un daño muy serio al objetivo de la justicia, porque si no hay suficientes medios de prueba, entonces el juez no va a tener la solvencia necesaria para construir reglas de juicio que lo lleven a esa decisión justa. Tenerle miedo a la verdad nos lleva entonces a castigar el ingreso de esos medios de prueba, a pesar, Harry, y este es el punto creo clave, de que nuestro modelo no tiene todas las figuras del modelo anglosajón. Por ejemplo, no tenemos el juicio por jurado. Claro, porque si tuviéramos el juicio por jurado, entonces tendríamos que proteger muchísimo al decisor y para ello tendrían que existir reglas muy fuertes, filtros muy altos de admisibilidad, porque si entra información débil o cuestionable al jurado que no es abogado, que es lego, entonces se podría confundir y podría llevar a decisiones equivocadas. Eso es lo que pasa en el modelo anglosajón, estrictos controles, filtros de admisibilidad. Por eso, Harry, en el modelo anglosajón, el control de solvencia, por ejemplo, de la prueba pericial, se hace al momento de la admisibilidad. Es lo que se conoció como el caso Dauber, que exigía la mayor calidad posible antes de que la prueba se le presentara al jurado. Nuestro modelo, en cambio, dice el juez en la valoración de la prueba pericial, es decir, ya cuando va a dictar su sentencia y está motivando, estará atento a revisar la solvencia del perito, lo que muestra que el tema aquí es de valoración y no de admisibilidad.
hablando de la prueba pericial. Con la prueba documental, en cambio, nos dejamos llevar por el sesgo del modelo anglosajón sin tener ese modelo, siendo más de corte civilista, o más bien de corte de modelo europeo o civil law. De eso hablaremos más adelante seguramente, y generamos estos filtros. La jurisprudencia entonces nos llevó a que la autenticidad se presentara, se acreditara, se demostrara antes, y en esta tesis y en este libro hacemos un cuestionamiento a esa especie de incidente que en ninguna parte está regulado, de autenticidad o de autenticación, y pues definitivamente creemos no debe ser, porque es anticipar el ejercicio de valoración haciéndolo de forma atomista, es decir, revisando la autenticidad desde el documento solo y no considerando el conjunto probatorio. Lo que planteamos al final es que se debe permitir la mayor flexibilidad posible para el ingreso de medios de prueba lícitos y relevantes, y que sea en el momento de la valoración donde se diga si son auténticos o no esos documentos. Por supuesto, hay cargas importantes para el aportante, cargas importantes para el resistente, para la contraparte, y por supuesto para el juez, porque tiene que motivar y tiene que argumentar, pero el hecho de que se permita esa flexibilidad en la admisibilidad no significa que el juez vaya a creer de entrada en la autenticidad. No, hay una presunción amplia que se defiende, inclusive la trae el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, pero eso no significa que el juez vaya a declarar ya por el solo hecho de la admisión la autenticidad. El juez perfectamente puede decir en su sentencia: este documento es falso. Como pasa con los testigos, Harry, y aquí termino, perdóname haberme extendido. Con los testigos pasa lo siguiente: uno, como juez, no puede impedir la declaración de un testigo que sea cuestionable, por muchas razones, porque tenga condenas, porque tenga alguna limitación física, porque tenga un exceso en la edad, porque tenga una minoría de edad. No, todos sabemos que escuchamos al testigo. Ahora, que le creamos al testigo es otra historia. Al testigo lo diremos en la sentencia. ¿Le creeremos o no? Y argumentaremos por su grado de percepción, su grado de rememoración, su elocuencia o no, etcétera. Pero lo decimos en la sentencia. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la prueba documental? Por el sesgo que tenemos del modelo anglosajón, que, como digo, no se aplica, número uno, por el tema de ausencia de jurado, y eso genera pues que haya un juez profesional que sea el que resuelva ese tipo de litigios. Ese es el punto de la admisibilidad y de lo que dice la ley. Bueno, Harry, un tema aquí importante también en materia de admisibilidad, y con esto sí cierro. Eh, el Código de Procedimiento Penal habla de la admisibilidad y dice cuándo no se debe admitir un medio de prueba. ¿Cuál? ¿Cuál medio de prueba? El lícito y el pertinente. Y la norma dice y trae tres hipótesis: cuando puede causar perjuicio, cuando puede causar dilación, o cuando puede causar confusión. Entonces, si no causa alguna de esas tres hipótesis, entonces se debe permitir el ingreso para que en el momento de valoración se revise o no la credibilidad, y por supuesto esto involucra la autenticidad. Gracias, Harry. Y si nosotros miramos diferentes reglas de la autenticidad y una relación sistémica de algunos pronunciamientos de la Corte, pues nos hemos dado cuenta que el concepto de autenticidad tiene un requisito enfocado posteriormente hacia la valoración. Lo traigo no en la regla de prueba documental, sino en la regla de autenticidad cuando tenemos evidencia física y elemento material probatorio. Cuando se tiene que, con el 277, que uno de los métodos de autenticar la evidencia física y el elemento material probatorio, uno de los métodos es la cadena de custodia, que digamos que ese es otro cuento. Pero con relación al inciso segundo del 277, nos permite generar un proceso de autenticidad cuando la parte lo esté presentando, es decir, con su propio testigo, en un ejercicio de cual yo admito, pero el escenario de autenticidad lo tiene que tener el juez, ¿en dónde?
al momento de observar el medio de prueba. Entonces, esto trae una reflexión y me gusta que traigas el concepto del concepto de jurado en relación como lo tenemos nosotros diseñados. Nosotros tenemos dos tipos de jueces, el juez de control de garantías y el juez de conocimiento. El juez de conocimiento tiene un acceso a la información desde la formulación de acusación, audiencia preparatoria y el gran desarrollo de la audiencia de juicio oral. Entonces, cuando estamos en la audiencia preparatoria y se da ese concepto de pertinencia de lo que se establece en el 375, pues básicamente el abogado litigante, llámese fiscal o llámese defensor, está generando un proceso de testificar para que el documento sea válido de acuerdo a ese 375, agotando la regla de pertinencia a manos de autenticidad. Entonces, cuando el juez está en el escenario de juicio oral y empieza a todos los pasos que se ha establecido, sentar base, exhibir el documento, establecer la autenticidad, incorporarlo y dar lectura al mismo, la pregunta es, esa relación de la audiencia preparatoria versus la audiencia de juicio oral enfocado a la valoración, ¿dónde queda? Porque cuando estamos en un sistema de jurados, el juez de derecho protege al jurado. El juez de derecho conoce esa información para tomar una iniciativa. Pero mientras que nosotros tengamos la referencia de un juez de control de garantías y un juez de conocimiento que conoce la acusación en la preparatoria y en la práctica dentro del desarrollo del juicio oral, pues vamos a tener ciertos inconvenientes. Los mexicanos, Binder, alguna vez mostró una fórmula que era el juez tripartita, en el cual había el juez de control de garantías, un juez de conocimiento que está en la etapa intermedia de la acusación y la preparatoria, y otro juez en el escenario del juicio oral. Unos sistemas procesales lo enfocaron a tener el juez de control de garantías hacia la preparatoria para que el juez de conocimiento pudiera valorar ese proceso y ahorita que estamos hablando frente a la autenticidad. Me gustaría que empezáramos ahora a hablar de esa figura del testigo de acreditación. Creo que tienes unos buenos referentes para poder determinar qué tanto realmente necesitamos o no ese testigo de acreditación. Entonces, enfoquémonos en el testigo de acreditación, por favor. Bueno, como te decía al principio, ese era el cuestionamiento principal al momento de iniciar la investigación. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar en el código, es decir, en el producto legislativo final, en qué parte se exigía el testigo de acreditación. Y la respuesta fue no, en ninguna norma. Solamente se habla de testigo de acreditación, Harry, tú lo sabes, en el 337 cuando habla de los anexos del escrito de acusación y dice los medios de prueba y el testigo de acreditación. Pero en ninguna parte del código dice el medio documental tiene que ingresar con su autor o con una persona que pueda autenticarlo. En ninguna parte lo dice. Entonces, si no lo dice, ¿de dónde viene esa figura? Como el tema entonces era legislativo, por supuesto, pues nos hicimos a la tarea de revisar todas las gacetas, que quiero decirte es de los ejercicios más complejos que haya hecho, porque nuestro legislador y nuestro sistema es bastante arcaico, si se quiere, y cuando tú empiezas a revisar las gacetas, estás hablando de decenas de gacetas, centenas a veces, y los números no son consecutivos. Claro, porque como depende del momento en el que se aprueban las actas, entonces tú puedes encontrar el debate uno en la Gaceta 25 y el debate 4 en la Gaceta 23 y así. Entonces, allá la secuencia no es nada sencillo, pero después de buscarlo, de revisar inclusive las actas de la comisión redactora, tú sabes que el modelo norteamericano tuvo influencia para el colombiano y el fiscal general de aquel entonces, del año 2002, el doctor Osorio, pues muy guiado por el modelo norteamericano y el modelo de Puerto Rico, empezó esa discusión. Entonces están las actas del comité de la comisión de redactora del acto legislativo, luego las actas de los 8 debates del acto legislativo, luego las actas de los 4 debates del proyecto de ley, que sería la ley 906, y encontramos que no había.
alusión al testigo de acreditación, Carlos. Mejor dicho, no encontramos al testigo de acreditación. Y sí advertimos que todo el desarrollo, todo el debate se daba en función del contrainterrogatorio. Yo creo que de allí viene la confusión, porque entonces se construyó, se entendió y luego se vendió la idea de que el modelo por audiencias implicaba declaraciones y contrainterrogatorios y que la inmediación surgía en virtud de lo que el juez podía ver de viva presencia, pero de testigos. Y sobre prueba documental, solamente un fragmento, lamentablemente eliminado en el tercer debate del estudio del proyecto de ley, decía que se tendría en cuenta la autenticidad como un criterio de valoración. Pero en el tercer debate, la comisión primera de una de las células legislativas dijo, no, vamos a ajustar esta redacción y sin decir nada más, porque así está en el acta, elimina ese eh, segundo inciso de lo que sería hoy quizá el artículo 425. Entonces, quitar esa redacción, yo creo que también abrió la puerta a que se entendiera que se tenía que revisar la autenticidad como criterio de admisibilidad. Entonces, conectan dos cosas. La eliminación de ese fragmento o la ausencia más bien de el mandato de valoración de la autenticidad como criterio de autenticidad, de valoración de la autenticidad y la apología a la prueba testimonial. Yo creo que esos dos aspectos. Entonces, también como la misma comisión redactora y luego los congresistas lo decían en el Congreso, que la influencia y el apoyo económico de Estados Unidos era lo que llevaba a esta modificación, pues entonces entramos a revisar cómo funciona el modelo norteamericano para ver si allí estaba claro ese tema del testigo de acreditación y miramos el modelo inglés, que es el origen de todo este sistema, más de 1000 años de historia de juicio por audiencias o juicio acusatorio. Y encontramos que la prueba testimonial era la protagonista porque hace 1000 años los jurados ni siquiera sabían leer. Entonces era lo que les contaran, era lo que se pudiera discutir, lo que se pudiera hablar. Y esto, yendo unos años, otros 1000 años atrás, desde Grecia, pues también veníamos con una idea de juicios públicos, de juicios en plaza pública, en el ágora, y todo esto entonces alrededor de lo que se pudiera contar porque la gente no podía leer. Y yo creo que nos quedamos con ese chip. Luego vienen los juicios por jurado y en los juicios por jurado pues tenemos a mi juicio, la limitante de que no son profesionales de ciencias jurídicas, sino en otros ámbitos. Entonces, esa ausencia de conocimientos jurídicos pues también llevó a que hubiera como una especie de exigencia de un intérprete, si se quiere, para la prueba documental y por eso traigamos al autor y por eso desconfiemos de todo esto, porque no es prueba, Harry, y tú lo sabes porque lo discutimos muchas veces cuando estábamos en cortes en Estados Unidos inclusive. Lo que no se traiga al juicio, lo que no se diga en el juicio, pues no existe. Entonces, como el documento es anterior al juicio, pues hay una desconfianza hacia él. Esto entonces para hablar de testigo de acreditación. Surge entonces muy fuerte en el modelo por audiencias y además, Harry, con evolución. Hoy en día ni siquiera se exigen testigos de acreditación y lo dices tú en tu libro, el libro que escribiste con José María, porque en el modelo actual de reglas de evidencia norteamericanos se exige una prueba adicional de autenticidad para la admisión que no necesariamente son testigos. Puede ser una declaración jurada, un sello que le dé como un respaldo al documento. Entonces, si eso sucede así, digamos, con esa flexibilidad o evolución, ¿por qué se sigue asimilando aquí o se asimiló desde el principio, desde la sentencia 25.920, a la necesidad de ese testigo? Yo creo que nos quedamos allí un poquito fríos, 10 años, hasta que en 2017 la Corte avanzó y morigeró un poquito el tema, pero pues ahí nos trajo a ese punto. ¿Cómo entender en un modelo de juicio que tiene juez profesional
la necesidad de traer un declarante. Yo creo que no. Yo creo que no. Primero porque la ley no lo exige, ya lo dije, lo menciona en el 337. Pero yo creo que esa mención, Harvey, del 337 se refiere a aquellos casos donde sí tiene que haber un declarante, por ejemplo, cuando hablamos de prueba material, un arma, un cuchillo, porque hay que contar cómo se encuentra el arma y el cuchillo y la huella, y el papel del criminalista en la escena de los hechos. Yo creo que ahí sí hay un aspecto importante, pero también eh, yo creo que eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de diferenciar el documento de la prueba material. Y ahí hay otra confusión. Yo creo que ahí está la otra razón por la cual, primero, el sesgo del testimonio permanente y segundo, la confusión entre documento y prueba material. Y no son lo mismo. Yo creo que nuestro amigo Orlando Muñoz, en sus libros, en su tesis doctoral, hace también una clara distinción de lo que es el cuchillo y lo que es la escritura pública, lo que es el contrato y lo que es el arma de fuego. Mientras el cuchillo y el arma de fuego tienen que someterse a un protocolo especial que se llama cadena de custodia, que todos sabemos, el documento no. El documento lo podemos presentar, la foto la podemos tener directamente en el juicio. Pero entonces, como los mezclamos, entendimos que necesitamos siempre un declarante para hablar de eso. Y termino con esto, Harry. Tú tocaste un tema muy importante y es el 277. Mírese el nivel de confusión al que hemos llegado. Porque desde el año 2009 la Corte Suprema de Justicia tuvo claro que la ruptura de las reglas de cadena de custodia o inclusive el incumplimiento del protocolo de cadena de custodia no generaba la inadmisión del medio de prueba, que era lo que pensábamos. Ah, modelo por audiencia, modelo norteamericano. De hecho, los primeros juicios inadmitían todo. Y tú lo viste cuando hicimos el monitoreo iniciando el sistema acusatorio. Los primeros juicios fueron un desastre porque las policías apenas estaban aprendiendo, entonces se equivocan en un número en la planilla, no lo llevaban adecuadamente al almacén de evidencia, no llevaban inmediatamente la droga al laboratorio de toxicología y entonces aquí hay una demora, aquí se demoró tantas horas, aquí no firmó el que era. Entonces, ¿qué hacemos? Inadmitimos. Y si inadmitimos el elemento principal de prueba en un juicio de narcotráfico, pues entonces la decisión es absolver. Y dice la Corte en 2009, no, 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 si hay un incumplimiento del protocolo, hay que admitir porque el problema es de valoración. O sea, lo tiene clarísimo desde 2009. El problema es de valoración. O sea, ya nos está diciendo la jurisprudencia, los problemas de autenticidad no generan inadmisión, sino que hay que revisar el contexto, porque el 277, y esto es un punto importante que hay que reconocerle al legislador, porque el modelo, el proyecto de ley que se presentó al Congreso por parte del fiscal general Harry tenía más de 17 artículos relacionados con la cadena de custodia. Es decir, un protocolo tan exigente y tan estricto que cualquier detalle del incumplimiento, como en el modelo norteamericano, llevaba a la inadmisión. Y los legisladores, por allá casi al final, en el tercer debate, dijeron, no, vamos a simplificar esto, 17 artículos es demasiado, esto no puede hacerse como una cosa inalcanzable, y lo redujeron a uno o dos artículos, entre ellos el 277 con el famoso inciso 2, que finalmente lo que hizo fue abrir la puerta a decir, las fallas de cadena de custodia obligan al presentador de la evidencia a dar mayores insumos al juez para el momento de la valoración. Eso es lo que dice el 277, Harry. Entonces, si eso pasa, si eso pasa con el 200, con el incumplimiento de cadena de custodia y se sabe que el problema es de valoración, pues entonces, ¿por qué nos estamos complicando tanto con la prueba documental? Y termino entonces con lo que me preguntaste. El testigo de acreditación, entonces, retomando, viene de la visión excesiva a la prueba testimonial con los peligros que trae la prueba testimonial y todos sabemos cuáles son y el riesgo y la dependencia o confusión que se dio entre la prueba material y la prueba documental. Yo creo que si nos desligamos de ese prejuicio o ese sesgo de prueba testimonial y logramos
diferenciar lo documental de la prueba material, pues tenemos mayores herramientas para decir el testigo de acreditación no se necesita y podemos decir que el tema llegará en un momento, estoy seguro que llegará a que cualquier elemento documental se presuma auténtico y se pueda presentar directamente por el abogado. Así como se puede presentar hoy el documento público y el documento apostillado, yo creo que se puede presentar, llegará el momento en el que se pueda presentar cualquier medio de prueba, porque el 425 hace un listado, no solamente el documento público y el documento apostillado, incluye muchos otros y al final dice cualquier documento de aceptación general y por lo tanto, pues ahí caben cantidad de elementos como los que mencionábamos hace un momento, historias clínicas, contratos, actas de sociedades, actos de juntas directivas, actas de asambleas de copropietarios, etcétera, y las mismas conversaciones que se dan a través de correo electrónico o de chats. Sí, y estoy de acuerdo en ello. Y cuando nosotros miramos precisamente una clasificación que no se maneja propiamente en Colombia, pero lo manejan, por ejemplo, los profesores Ernesto Chiesa o el profesor Julio Fontanet, y ellos hablan de tres tipos de evidencia frente a bases evidenciarias. Y la clasifican entre lo que es la evidencia real, la evidencia demostrativa ilustrativa y la evidencia documental. Y eso tiene una particularidad precisamente hacia dónde se requiere ese testigo de acreditación con el enfoque del objeto de prueba y el tema de prueba que se tiene que desarrollar. Creo que ahora la Corte ya empezó a tener, y lo que mencionas desde ya casi una década, a tener una reorientación en ese concepto de admisibilidad de la prueba documental. No solamente frente al documento que se presume auténtico, que directamente lo pueden incorporar ya los abogados, sino todo ese referente frente al 425. Es que no solamente era un documento público el que podía ser incorporado de forma directa, sino ir mucho más a esa referencia. ¿Y por qué te traigo traer esas tres categorías? Porque tenemos, es que ni siquiera sé dónde viene esa costumbre, de querer incorporar todo documento por el hecho de que ontológicamente sea un documento. Cuando traemos la prueba pericial, y eso pues es otro tema de discusión, se prefiere incorporar la base de opinión pericial, que no es el informe pericial, sino la base de opinión pericial, más allá de poder rescatar o destacar desde el litigio estratégico al perito. ¿Por qué? Porque queremos que ese documento ingrese. Cuando miramos la regla del 423, evidencia demostrativa, está dentro de la prueba pericial y lo mismo. Entonces uno dice, ¿qué me puede diferenciar el 275 cuando tengo esa grabación en la comisión de un delito? Los elementos que no son no se desarrollan ni se definen, pero está dentro del 424 que dice es prueba documental un documento. Y en el 423 cuando se desarrolla por parte de un experto para hacer más entendible los hechos, entonces también es documento. Entonces, esto lo traigo porque cuando se quiere incorporar todo con ello, traemos como referencia una referencia anglosajona. Pero cuando uno mira la prueba de referencia admisible dentro de las reglas de evidencia, por lo menos del sistema federal, específicamente se traen algunas reglas tomadas en qué? En que cuando se vayan a incorporar documentos públicos, precisamente para que no haya esa problemática de prueba de referencia, se tiene como admisible prueba de referencia para poder incorporar esos documentos públicos y otro tipo de ejemplos. Entonces creo que no solamente es que nos quedemos en ello, sino poder entender y explorar también esas excepciones de prueba de referencia admisibles frente a la tesis que estás planteando. Y de ahí me llega también otro tipo de pregunta, y es dentro de la práctica. Miremos un poco qué errores se están presentando para que esta masterclass también sea propositiva en cómo podemos mejorar y cómo poder generar una práctica que en el juicio oral lo que se busca es que sea eficaz. Es decir, acá se mira son tiempos, se mira es el proceso de criterios de admisibilidad para valoración del juez. Entonces, ¿qué, desde la práctica judicial, qué has logrado identificar como esta problemática? Que podamos generar después alguna reflexión propositiva. Bueno, lo primero es que
nos hemos limitado, Harry, a, además de traer testigos de acreditación, que me parece innecesario, ya lo he dicho ampliamente, si se trajeran para dotar al juez de conocimientos adicionales, es decir, conocimientos o datos de contexto que le permitieran conocer cuál fue la razón del documento, en qué condiciones se creó, bajo qué circunstancias, en qué momento, con qué herramientas, entre otros aspectos, pues podríamos decir, vale la pena el testigo de acreditación. Pero ¿qué pasa en la práctica? Seamos sinceros, aquí veo amigos, veo colegas, profesores, funcionarios, y lo que voy a decir es, creo que ha sido padecido por todos nosotros. ¿A quién estamos llevando a los juicios para autenticar? Estamos llevando a investigadores en un gran porcentaje que van y dicen, encontré este elemento. ¿Dónde lo encontró? Las preguntas clásicas que mencionas en tus libros, Harry. ¿Qué es? ¿Por qué lo reconoce? ¿En qué lugar lo halló? Y no salimos de ahí, Harry. Yo creo que ese es el primer problema, que estamos llevando a sus investigadores a que nos digan lo que no les consta, a que nos digan o una parte del hallazgo, pero no nos dicen nada del origen, porque no lo pueden decir. Yo no le puedo preguntar a un investigador, bueno, ¿y cómo se construyó ese contrato? ¿Qué lo motivó? ¿En dónde? ¿Cómo se hizo? No, estamos llevando al investigador que me diga, ¿qué es esto? Ah, el contrato. ¿Por qué lo reconoce? Ah, porque yo fui y lo obtuve en tal oficina o en tal allanamiento. ¿En qué condiciones está? Lo veo muy bien. Está perfecto, no tiene enmienda. Gracias, señor juez, yo que lo admito. Obviamente haciendo ese ejercicio se nos va una hora mientras se hace el contrainterrogatorio y se da el planteamiento para decirle al investigador, usted puso este número, pero este número no era, se equivocó en este, el informe no es claro. Y nos estamos limitando en unas discusiones eh, insignificantes frente al documento. ¿Por qué? Porque le hacemos énfasis a la prueba testimonial. Yo diría que más al escenario adversarial innecesario. Al punto, Harry, que te voy a dar un ejemplo muy simple. En el libro toco muchísimos temas, se hace un estudio de muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y un solo caso. Voy a mencionarte uno solo. Un tribunal inadmite, ojo, inadmite la incorporación o inadmite un medio de prueba documental. ¿Cuál? Un registro civil. Y sucede que el registro civil era determinante porque era uno de los requisitos objetivos del tipo. ¿Y por qué lo inadmitió? Porque el investigador entró en confusión y no pudo explicar en qué parte exactamente encontró el registro civil. Oiga, se viene un registro civil que el investigador no recuerda si lo encontró en la registraduría, en la notaría, en un cajón, en la oficina, en la oficina de talento humano. Es normal, el- el investigador tiene muchos casos. Seguramente fue un buen contrainterrogatorio el que llevó a que entrara en esa confusión y pues eso lo capitalizó la defensa para pedir la inadmisión. La inadmisión, esto es un juicio que se adelanta contra un juez por prevaricato, por nombrar a un pariente en su despacho, dentro de las prohibiciones que establece la Constitución, y el tribunal inadmite el registro civil. Claro, inadmitir el registro civil ya se anticipa cuál va a ser la decisión. Apela a la fiscalía y la corte entra a revisar y dice, bueno, pero ¿cuál es el desgaste frente a este investigador? Si finalmente esto es un documento público, digamos que salva el caso muy fácil siguiendo su regla de 2017. Si este caso ya lo tenemos decantado, usted puede presentar directamente por el fiscal. No, se revoca y se admite. Pero este ejemplo lo toco para decirte que el principal problema que estamos teniendo es que estamos llevando a declarantes innecesarios o a declarantes que no nos dan solvencia frente al documento. De esto vamos a hablar seguramente más adelante, pero anticipo. ¿Cuál es la falencia grande que estamos teniendo? No presentar el contexto.
No estamos llevándole al juez dentro de ese ejercicio de presentación en conjunto de los hechos, elementos adicionales. Yo creo que más que el testigo de acreditación tenemos que llevar testigos de ratificación, testigos de corroboración, Harry. Es diferente, es diferente. Yo tengo que llevar, si yo soy el aportante del medio de prueba, entiéndase fiscal o defensor, yo tengo que llevar medios de prueba que le den solvencia al medio de prueba que estoy presentando. Si yo voy a presentar un documento, un contrato, pues yo debo llevar testimonios no de acreditación, sino de corroboración para que el juez conozca los detalles del contrato. Entonces ahí estamos fallando. Segunda falencia. La primera, llevar testigos innecesarios para hablar de detalles que no les constan. Segundo, estamos dejando de presentar corroboración del medio de prueba y eso entonces deja ajeno de contexto al medio de prueba y por tanto, pues el juez seguramente va a tener una valoración negativa, o fácilmente puede tener una valoración negativa del medio de prueba. Y tercero, Harry, pues estamos también desaprovechando la oportunidad enorme, pero además para mí es una oportunidad, para algunos es una carga, yo lo veo como una oportunidad, el de contradecir el medio de prueba. Yo creo que en la práctica estamos fallando al no saber contradecir el medio de prueba. Creemos que la contradicción es el contrainterrogatorio que se hace al testigo de acreditación. No, así no se contradice, y menos un medio de prueba documental que no habla, Harry. ¿Cómo se contradice el documento? Se contradice mostrando las falencias. Se contradice mostrando que el contexto no, o que los detalles de corroboración fracasan. Se contradice mostrando que el documento fue creado en condiciones sospechosas. Se contradice tachándolo de falso. Así se contradice el medio de prueba. ¿Qué pasa? Que como no sabemos contradecirlo, entonces también generamos un escenario que fortalece a la contraparte. Porque el 426, Harry, esto es un tema que también debe estudiarse y debe evolucionar también la jurisprudencia frente a este punto. Yo creo que sí lo ha hecho de manera muy fuerte la doctrina. El 426 dice que el silencio de la contraparte legitima la presunción de autenticidad del medio de prueba. Entonces, aquí hay una carga enorme de la contraparte. Si yo creo que un medio de prueba me perjudica y tengo cómo atacarlo, pues tengo que atacarlo. ¿Y cómo tengo que atacarlo? Bueno, atacando la forma de interpretación que plantea la contraparte, atacando su origen, demostrando que es falso, demostrando, y para eso también está la prueba de refutación que regula el 362, trayendo otros medios de prueba que hacen más baja la credibilidad de aquel documento. Entonces, ya recapitulando, lo que estamos advirtiendo es ese desgaste innecesario con testigos de acreditación, desaprovechando la oportunidad importante de aportación en contexto con testigos o medios de prueba de corroboración, entiéndase peritajes, por ejemplo, entiéndase documentos adicionales, por ejemplo, entiéndase testigos que hablen del contexto de creación del documento. Y tercero, estamos desaprovechando la oportunidad inmensa de contradecir el medio de prueba de manera adecuada y no con simples contrainterrogatorios al testigo de acreditación, que como vimos, pues no aporta mucho. Sí, uno de los grandes inconvenientes que se ha podido también identificar es no poder diferenciar claramente en esa necesidad de autenticidad entre el contenedor, llamémoslo, y el contenido. Entonces, frente a esa regla del 429, inciso segundo, listo, ya no traemos porque la solución no se trató de hacerlo más ágil, más eficaz e incorporar el documento y que se ataque no solamente el valor probatorio, sino la autenticidad del mismo, sino que la solución se trajo fue, traigamos al investigador y que sea ese gran MacGyver el que pueda incorporar todo. Entonces, el que obtiene dentro de la investigación se nos convierte en un testigo de acreditación a pesar que no tiene el conocimiento directo de su contenido. Entonces, empezamos a tener unos inconvenientes que dentro de las audiencias de juicio oral, pues tenemos investigadores o tenemos testigos que al no tener el conocimiento del contenido, pues sus contrainterrogatorios se basan básicamente en qué. Usted fue la persona que incorporó la evidencia, sí. Y dice que es el mismo porque se sometió frente a cadena de custodia, sí.
Lo cierto es que usted no fue la persona que escuchó la grabación. No, usted no fue la persona que estuvo, es decir, atacar el escenario de producción del medio de prueba. Y cuando uno hace un análisis un poco más allá del 432 y tuve la oportunidad de hacer un ejercicio en los casos de valoración por parte del juez, trayendo las reglas del 432. Entonces, se atacaban la prueba documental, pero no con las reglas de valoración de la prueba documental, sino con la prueba testimonial, que ese testigo no era el pertinente, que ese testigo no tenía conocimiento. Entonces, desdibujamos la figura del documento para trasladarlo a su crítica hacia el testimonio. Pero si miramos el 432, tiene tres subreglas claras y esas tres subreglas claras no se le da un mayor alcance argumentativo en el alegato de conclusión y sí que menos en tratar de destruir ese escenario de la prueba documental. Y miremoslas básicamente, no haya sido alterado en su forma ni en su contenido. ¿Cuántas veces entramos a lo que vos mencionabas, a la tacha de falsedad? A atacar que ese documento realmente no es, que ese documento fue alterado, que permita obtener un conocimiento claro, preciso del hecho, declaración o atestación de verdad, que constituye, ojo, su contenido y que dice contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre. Entonces, desdibujamos la prueba documental como en el escenario de autenticidad sin darle realmente el valor probatorio al contenido, sino hacia el contenedor. Y hay veces que esas frases de la autenticidad, del qué es, por qué lo reconoce, están en unas condiciones, pierden esa eficacia hacia la figura propia epistémica del documento. Ahora, hay unos retos que vienen, la evidencia digital, la evidencia electrónica, y lo mencionabas al principio, la inteligencia artificial. Estos retos, como el juez contemporáneo debe asumirlo frente a un proceso de valoración, teniendo claras las reglas que nos has mencionado en la no necesidad propia de un testigo de acreditación. En ciertos casos, sí, no estamos diciendo que no, sino cómo cambiar esas reglas de no la regla general, sino frente a la excepción. Me gusta el concepto que hablas de testigo de corroboración frente al contenido del documento. Entonces, si tenemos esa virtud de poder entender la prueba documental de esa manera, pues vamos a tener juicios orales más enfocados hacia el contenido del documento. Y acá viene la pregunta. El reto, evidencia electrónica, prueba digital, inteligencia artificial. Cómo la ves, Carlitos? Bueno, primero, Harry, quiero decirte que el 432 que da esas reglas tan interesantes de valoración y que poco se mencionan en la sentencia, los jueces penales, a veces pasamos por alto el 432 y con ese sesgo de prueba testimonial, pues nos concentramos en el tema exclusivamente de lo que se dice. Pero el 432, como lo mencionas, expresamente hace alusión a unos criterios de valoración de la prueba documental. Yo en este punto tengo una crítica porque esta redacción, Harry, de que el documento no haya sido alterado, de que el documento tenga un conocimiento, permita obtener un conocimiento claro y preciso y que el documento sea conforme a lo que ordinariamente sucede, pues nos ubica en un escenario de lo que Carneluti llamaba la prueba directa. Carneluti hace 100 años, el gran maestro del derecho probatorio, decía que el documento es aquel que se muestra a sí mismo y que entonces una fotografía no necesita intérprete, que se muestra por sí sola, que un video se muestra por sí solo. Hoy en día, ese criterio, que parece ser el que asume el artículo 432, yo creo que tiene que complementarse. De hecho, en el libro planteo tres fundamentos, guiado, por supuesto, por estudios de grandes procesalistas en esta materia. Tres criterios adicionales que creo deben ser considerados al momento de la valoración de la prueba documental, que son darle fortaleza al contexto, ser muy cuidadosos con la interpretación y una presunción de autenticidad amplia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pero aquí me detengo principalmente en el de interpretación, porque el documento no se muestra así solo.
porque el documento puede tener tantas interpretaciones como intérpretes aparecen en su camino. Yo puedo ver un video y en ese video advertir detalles que otra persona al mismo tiempo y al lado de quien está observando no capta o sí capta. Entonces, en la interpretación es muy, muy importante y el juez tiene que ser muy claro en la explicitación de las razones por las cuales le cree o no le cree al documento y en qué sentido le cree. De ahí que el tema de las definiciones, el tema de los iconos, el tema de los símbolos, el tema del lenguaje, Harry, sea tan importante al momento de la valoración. Y algo entonces esto para decir que debe reevaluarse para evolucionar esa idea de Carneluti de hace 100 años de que la prueba documental se muestra a sí misma o que da un conocimiento directo. Y esto adicionalmente debe también complementarse con la idea de que se nos vendió inicialmente, o sea, en el derecho procesal clásico, Harry, se nos vendió que solamente es documento aquel que tiene un código inteligible. Entonces, si el código es ininteligible, no es documento. Y yo creo que ahí hay una falencia enorme, Harley, porque muchas cosas que no entendemos son susceptibles de ser decodificadas. Ejemplo, cuando descubrieron los grandes templos enterrados bajo el desierto en Egipto y vieron las paredes llenas de jeroglíficos y de un conocimiento magnífico, la gente no lo entendía. Y eso no significa que no sea documento, porque con el paso de los años, los estudiosos pudieron decodificar los jeroglíficos y entender el alcance del mensaje que se quería transmitir. Entonces, el hecho de que no se conozca el mensaje en un contexto no significa que deje de ser mensaje, no significa que debe ser documento. Solo que hay que someterlo a esa interpretación y ahí es donde entra en juego el contexto y el contexto obliga a tener otros medios de prueba que explique. Esta introducción, Harry, para contestar. Si tenemos un documento electrónico es porque vamos a probar un hecho electrónico. Si yo tengo una conversación a través de un correo electrónico, a través de una aplicación de chat, entonces el mensaje que se quiere demostrar, que se quiere traspolar, que se quiere llevar al proceso judicial, debe presentarse como documento electrónico. ¿Por qué? Porque si yo lo imprimo, porque si yo lo traslado a papel, porque si yo hago un screenshot, si yo hago un pantallazo, entonces ya voy a dejar de tener el documento en su medio original y ya no va a ser seguramente documento electrónico. ¿Qué pasa? Que el que aporta ese medio de prueba tiene la carga de presentarlo en su componente original electrónico para que siga siendo documento electrónico, y eso no lo estamos entendiendo hoy porque seguimos presentando pruebas con pantallazos, Harry, tú lo sabes. Estamos llevando fotos electrónicas, las estamos llevando impresas y estamos entonces dejando de lado la metadata, que es ese detalle que nos lleva a que el documento electrónico sea tan poderoso y tan importante, que permite la trazabilidad, que permite garantizar, fortalecer la autenticidad, que permite saber si fue alterado o no. Y además nos lleva, esa idea de contexto, nos lleva a que haya expertos que vengan a explicar el alcance del documento. Aquí la prueba pericial cobra importancia, hablando de documento electrónico, porque muchos datos requieren un experto que venga a decir, y eso no lo sabe el juez, si el documento fue alterado, si el documento efectivamente conserva la forma inicial, si el código hash que se creó en su momento efectivamente existe o si se dio algún tipo de modificación a ese seguro que nos permite el documento electrónico. Entonces ahí vemos la importancia de entender el contexto del que venimos hablando. Y ahora la importancia de ahondar en la interpretación y la importancia de entender que el código no necesariamente es el mismo, que a veces lo que no se entiende puede ser decodificado y por ello la importancia del conjunto probatorio. Entonces, todo esto va de la mano de lo que inicialmente expusimos. Estamos hablando de documento electrónico.
pero el documento electrónico creo que es el que permite con mayor facilidad entender la importancia de que la autenticidad sea un tema de valoración. Porque si yo castigo la admisión del elemento porque la valoración, porque la autenticidad que se alegó al momento de la incorporación no fue suficiente, pues entonces se castiga, se saca el documento electrónico y se castiga el proceso. Pero si yo permito que vengan los peritos, que vengan los autores, que venga el dispositivo, que traigan otros medios de prueba, pues en el momento de la valoración tanto las partes y en la decisión el juez van a tener solvencia frente al alcance del documento electrónico. Concluyo recapitulando, o más bien, hago una recapitulación para concluir. El documento electrónico pretende demostrar hechos electrónicos y por tanto debe presentarse en su forma original a través de un componente electrónico. Y el juez no necesariamente lo va a entender y por ello se necesita que vengan no testigos de acreditación, sino testigos de corroboración o peritos que le den solvencia a la información que se está presentando para trascender, como tú decías, Harry, del contenedor al contenido. Porque es que es finalmente el mensaje el que importa en la prueba documental. El contenedor puede ser importante para como tema de prueba en los juicios por falsedad, pero el contenido es el que importa, independientemente de cuál sea el contenedor. Yo puedo traer, por supuesto, el contenido del documento electrónico a través de un documento tradicional y tengo el mismo contenido. El problema es que se incrementa la carga del aportante. Yo puedo traer el contenido de un documento electrónico, por ejemplo, lo que se habla a través de mensajería instantánea con un pantallazo. Lo que pasa es que si traigo el pantallazo no estoy trayendo el documento electrónico, estoy trayendo un documento tradicional. Luego, en la capacidad suazoria es muy breve, muy básica, muy elemental. Y el juez no le puede creer igual a que así traen el dispositivo donde se aloja el mensaje, donde el juez puede verificar con mayor facilidad el origen, el destinatario, las horas y los detalles adicionales de la conversación. Eso es lo que está pasando. Por eso, entonces, el documento electrónico es una muy buena herramienta para entender el desafío tecnológico que afronta el derecho probatorio, el derecho procesal y, por supuesto, la importancia de traer todas estas discusiones al escenario de valoración y no dejarlo exclusivamente en el escenario de admisibilidad. Este es un punto, Carlitos, y es una pregunta que nos hace Mauricio, y dice, respecto de la CIA, los jueces han tenido en cuenta pruebas como por ejemplo videos y su posible falsedad. Yo creo que ahí le respondes a Mauricio de que el hecho de traer un video, que si se considera como prueba documental, tendríamos que hacer el escenario, este es un documento cual, representativo, certificativo, declarativo, y frente a ello no atacar tanto, bueno, obviamente sí, la forma de su producción, pero enfocarnos hacia el contenido. Y creo que lo que habla Mauricio en la pregunta y su posible falsedad es que ahí es donde viene el ataque. El ataque es ver la veracidad misma del contenido. Si no tenemos esa veracidad en que qué tanto realmente representa lo que se construyó para tal fin, o si es lo que estamos viendo, que ahorita estamos viendo que con la IA, mejor dicho, votan hasta millonarios campeón en ese cuento, ¿no? Claro, Para decir, y mira, para decirte y mira, mira lo hasta que dónde está pasa. llegando la IA. Mira lo que pasa, Harry. Yo no sé si has estudiado sobre el efecto CSI, no sé si has escuchado del Sí. efecto CSI. Mira, los sesgos que nos vende el mundo de la tecnología hoy en día. Hoy en día todo el mundo es experto perito. Es el efecto CSI. Ujú. Cuando empezó la serie CSI y empezaron en Estados Unidos, principalmente donde se emitían las series originales de Las Vegas, a ver esta maravilla de la criminalística y cómo a través de un cabello hallado en la escena descubrían al asesino, se generó un efecto en el ciudadano de a pie que generó conllevó a una sobredimensión del proceso judicial.
al punto que cuando los nombraban jurados, entonces llegaban y no veían esos efectos maravillosos de la televisión, sino que veían al pobre policía trayendo los medios como en la época arcaica, igual que pasa hoy, el cuchillo, el arma, la sangre, la huella. Y entonces el jurado dice, bueno, ¿y dónde está aquí la tecnología satelital que nos permite conocer los detalles del movimiento minucioso? Eso no está. Y entonces, ¿cuál fue el efecto en la práctica? El resultado, que los jurados comenzaron a absolver, porque le ponían una carga gigantesca a la fiscalía en el sentido de que si no traían esa tecnología maravillosa de esos programas de televisión, pues entonces significaba que la fiscalía y los investigadores, los detectives habían sido inferiores a su deber y por tanto había que absolver. Esto trayéndolo al contexto de tecnología de lo que estamos hablando, pues hace que todo el mundo hoy en día sea experto en comunicaciones. Hoy en día todo el mundo es experto en inteligencia artificial, hoy en día todo el mundo es experto en conexión satelital, hoy en día todo el mundo es experto en este tipo de videollamadas y demás. Y entonces, ¿cómo estamos llevando los casos a juicio? Muy sencillo. Llevamos no el dispositivo, sino el pantallazo y lo presentamos y le y llevamos a un testigo de acreditación para que esto que es, no, este es el pantallazo que me entregó quién, me lo entregó el señor denunciante, perfecto, señor juez, admítalo. Y el juez lo admite porque es el pantallazo. Ese es el sesgo de confirmación frente a la comunicación diaria que estamos teniendo. Contraparte, interrogatorio, contrainterrogatorio, contrainterroga frente. ¿Y dónde lo encontró? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y hasta ahí. Y nadie se enfoca en revisar el contenido, nadie se enfoca en mirar en qué eh, herramienta se originó, cómo se transmitió, qué servidor lo hizo, a qué destinatario, dónde está el dispositivo terminal para poder hacer. No, se nos olvida eso porque entonces todos, como ya somos expertos en tecnología, entonces todos damos por sentado que efectivamente eso funciona. Mira, Harry, yo en mi investigación tuve la oportunidad de compartir en muchos escenarios académicos conclusiones parciales de lo que venía haciendo. Entonces, hablando de documento electrónico, yo hice un experimento social muy básico, muy sencillo. Yo descargué una aplicación que genera pantallazos de WhatsApp fake y es gratuito. Yo lo bajé y yo voy a hacer un experimento. Y escribí cualquier cantidad de barbaridades y simulé que estaba teniendo una conversación con X persona. Y en el contexto de esa conversación me ofrecían algo maravilloso, un regalo maravilloso, un viaje para 30 personas, cosa absurda. Y yo esa conversación la simulé con mi directora de doctorado. De hecho, yo la llamé y le pedí el favor que me autorizara a utilizar su fotografía. Entonces decía algo así como, tu tesis ha sido aprobada. Estaba en la mitad, o sea, yo no había hecho apenas estaba avanzando. Y en ese experimento, yo contestaba como si fuera la profesora Diana Ramírez, mi maestra, discípula de Tarufo. Y Diana me decía, tu tesis maravillosa, definitivamente no tienes que sustentar más. O sea, ¿qué tesis doctoral puede hacerse sin sustentación? Y la Universidad de Medellín te va a pagar el lanzamiento del libro llevando 30 de tus amigos a San Andrés para hacer un gran evento. O sea, una cosa absurda y hacía parte del Claro, ejercicio lo de San Andrés fue mentira, social. entonces. Yo ¿Ah? estaba ahí en San Dime. Andrés. Además, No, sí. por supuesto, tú ibas ahí. Entonces yo hice eso. Y yo me muestro en la conversación falsa sorprendido, hago el pantallazo y se lo mando a todos, a mi círculo más cercano. Se lo mando a mis colaboradores de la oficina, se lo mando a mi familia, se lo mando a mi esposa, se lo mando a mis hermanos, se lo mando a algunos amigos. Y te puedo decir, Harry, que los amigos a los cuales les dirigí la conversación son todos académicos, son profesores, son penalistas, personas muy destacadas en este escenario del derecho procesal penal. Y todos creyeron, y todos me felicitaban, o sea, nadie sospechó que algo tan absurdo, además, yo quisiera saber, en esta época de la crisis universitaria, ¿qué universidad, por solvente que sea, le va a pagar a un estudiante un semejante lanzamiento? Entonces, esa forma como ellos lo asumieron
Y esas felicitaciones y todos, mi familia llorando, viendo el logro de su hijo, de su hermano, de esa magnitud, de esa forma, y otros ya montándose en el avión, ya empacando la maleta. Harry me mostraba y me ratificaba el peligro de estos sesgos, el sesgo de confirmación. Creer que algo tan particular como un pantallazo reemplaza la trazabilidad que da el documento electrónico. Ese ejercicio tan sencillo, que además yo lo utilicé y a todos les pedí autorización, y si no me lo hubieran dado seguramente también lo hubiera contado, para mostrarlo en las diapositivas, haciendo mi experimento, mostrando el peligro de los pantallazos de WhatsApp o de correo electrónico, me permite en este momento, de acuerdo a tu pregunta, ratificar que debemos desconfiar de cualquier información que se nos presente, por capacitados que estemos o que creamos estar. Y ahí es donde el proceso judicial debe avanzar en lo verdaderamente relevante, en la discusión de los hechos, en la presentación de prueba de calidad, y no en discusiones elementales sobre dónde encontró el elemento. Yo creo que esa es la trascendencia que debemos darle, y por eso me acuerdo mucho, Harry, cuando estaba ya al final de exponiendo las conclusiones de este trabajo en algún evento académico, algún mm, abogado me decía: doctor, usted está entonces buscando que se simplifique el proceso judicial y que todo sea muy, muy sencillo y que todos entreguen los documentos y ya todo termine. Porque yo digo expresamente que los documentos públicos o privados se pueden presentar directamente por el fiscal o por el defensor. Y al contrario, lo que estoy diciendo es, claro, lo que quiero es facilitar el proceso para que avance, para que ingrese el documento y no se castigue epistémicamente con ese medio de prueba que se puede dejar por fuera, pero no estoy de ninguna manera planteando la disminución de la discusión y el enfoque epistémico que debe caracterizar el proceso judicial. Lo que estoy buscando o lo que estoy proponiendo es que entendamos la trascendencia de los hechos a partir del contenido del medio de prueba, trayendo información de calidad y no yendo más allá de el ataque al pantallazo, sino de el ataque al documento electrónico con los peritos a los que haya lugar, revisando la trazabilidad y revisando todos los detalles que este tipo de herramientas o medios de prueba nos puede ofrecer. Sí, y ese es precisamente unas preguntas que nos hace el usuario Samsung SM. Miramos, ¿quién será Samsung para poder Bastante generar tecnológico, Samsung. un ataque de credibilidad al testigo más no el contenido de su pregunta? Y otro que es HDS, me imagino que es Hernández, donde menciona qué hacer cuando un mensaje a una vista es un mensaje a una vista y le tomamos la foto a otro dispositivo, si es válido. Y si la incorporación de los mensajes de WhatsApp, ¿qué parámetros se debe observar? Yo creo que acá en esto, ya te uso la palabra, Carlitos, es que existe un concepto, digamos, que ha sido desarrollado por la Corte y lo tenemos dentro de nuestros principios probatorios, que es ese enfocado a la libertad probatoria. Pero el hecho de que exista libertad probatoria no sacrifica los procesos de valoración de la prueba y su apreciación. Entonces acá es un punto del peso de la prueba. Podemos Total. tener, podemos tener acá, y el ejemplo que te traes, la captura donde tesis doctoral aprobada, se va con 30 personas para San Andrés, ahí está la captura, versus a un proceso de cómo se obtuvo, de qué dispositivo, qué trazabilidad para dar qué, un peso probatorio. No es generar tarifa legal, No, 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 de ninguna manera. Al pero es generar qué, contrario, es es generar. fortalecer libertad probatoria. Exacto. Yo creo que es un tema en que todos los que están acá en nuestra masterclass enfoquen el escenario de la simplicidad, pero hacia esa relación epistémica de la prueba y de una relación documental, porque estamos como confundiendo prueba documental con prueba testimonial, criterios de admisibilidad bajo una técnica, más no su contenido, y
¿Cuál es ese criterio de valoración y apreciación que se hace frente a la misma? Mientras que nos hacen acá un par de preguntas, me gustaría que nos compartieras las tres principales conclusiones que tienes dentro de tu tesis doctoral. Bueno, lo primero, Harry, decir que el testigo de acreditación definitivamente no está arreglado, no hay ninguna exigencia en ese sentido. La única norma que ya la mencioné hace alusión a él, no exige que él venga. Y hay otra norma, Harry, que es el artículo 430, que también ha sido acogido por aquellos que plantean la idea del juicio anticipado de autenticidad, que dice que los documentos anónimos se inadmitirán. Yo creo que esa norma no puede entenderse fuera de un análisis sistemático. Ese artículo 430 debe aplicarse exclusivamente a aquellos medios documentales de prueba que son manifiestamente anónimos, pero no se puede descartar aquellos que se podrían autenticar con el contexto o el conjunto probatorio. Entonces el 430 no se puede entender fuera de ese alcance que da el artículo 376 del que ya hablé, que habla de la inadmisibilidad. ¿Cuándo se inadmite? Cuando genera confusión, cuando genera dilación o cuando genera perjuicio. Si no genera ninguno de los tres, admítalo. No tengamos miedo, porque el juez civil sí admite, porque el juez laboral sí admite cuando se presenta la demanda, porque el juez contencioso administrativo sí admite cuando se presenta la demanda y el juez penal no puede hacerlo. Permitamos que ingrese directamente a través del abogado, sin que esto exonere al abogado de dar contexto, porque el juez, el hecho de que lo admita, no va a declarar automáticamente de autenticidad. Eso se llama una presunción de autenticidad amplia, guiados por el artículo 425. En segundo lugar, Harry, yo creo que la jurisprudencia ha hecho un papel muy importante. Este es un sistema, el nuestro es un sistema muy joven. No tenemos el sistema de 200 o 300 años que tienen Estados Unidos o el sistema de 1000 años que tiene Inglaterra. Nuestro proceso apenas tiene 20 años y este proceso está madurando. Yo creo que la jurisprudencia ha hecho un papel importante, primero cuando trazó esas reglas como la de el testigo silente, cuando hablaba de los videos, estoy hablando de la 25920 2007, cuando construyó las reglas de prueba de referencia, cuando trató de traducir y aplicarla a la práctica, cuando habló de la prueba documental y nos dejó 10 años hablando de testigo de acreditación para todo. Después evoluciona y nos trae no testigo de acreditación en documento público, documento postillado, pero seguiremos evolucionando. Mire, tanto así, Harry, tú ya leíste el libro, hay una sentencia muy importante que yo creo que que todavía no se ha estudiado a fondo, pero que es de verdad valiosísima, que es una sentencia del año 2025 con ponencia del doctor Gerson Chaverra. Yo la menciono ampliamente en mi libro y en las conclusiones porque esa sentencia muestra esa evolución jurisprudencial. Yo creo que la Corte ya ha abierto con esa sentencia la puerta para que entendamos que la prueba documental debe ir más allá de tecnicismos innecesarios, lo que denominamos en el código una especie de conducencia a la colombiana que definitivamente no puede ser porque la conducencia lo que hace es castigar el proceso, la conducencia debe ser reglada y esto se creó por interpretación jurisprudencial y doctrinaria en su momento. ¿Qué dice esa sentencia del doctor, con ponencia del doctor Chávez? Dice que el medio de prueba documental tiene que valorarse a partir de las reglas de la experiencia y valorarse en el momento preciso posterior, no posterior a la admisibilidad, de acuerdo con el conjunto probatorio. Yo creo que ahí la Corte, sin decirlo, está recogiendo la teoría de que la autenticidad se valora antes y no en el momento de valoración. ¿Cuál es el caso? Es un caso muy fuerte, sucedió creo que en Palmira, donde asesinan a una persona y al asesino se le cae el celular. El asesino escapa y en el celular encuentran unas fotografías de él. ¿Cuál es la falla de la investigación? Que la investigadora imprime las fotos, Harry. Imprime las fotos, y esto, pero con esto le contesto la pregunta que plantea ahorita el colega.
imprime las fotos y las presenta impresas. No las presenta como documento electrónico, debió presentarse el dispositivo, debió extraerse la información, trasladarse en un medio electrónico para conocer los detalles, la metadata y saber dónde y cuándo se tomó, etcétera. O sea, renunciamos a esa importante información que nos da el documento electrónico. Pero aún así, con ese documento tradicional se trae una información, pues el tribunal absuelve. El tribunal absuelve argumentando que se trae una prueba documental incompleta, no sujeta a código hash, no traída a través del dispositivo. Es decir, el tribunal fija una regla de tarifa legal, Harold, que castiga el proceso y la corte casa la sentencia para decir, muy disminuido el valor probatorio de la foto impresa que nos trajo la investigadora, pero no por ello nulo. Hay otros medios de prueba aquí que corroboran ese hecho. La Corte casa la sentencia y condena, pero sirve esa sentencia para mostrar cómo la valoración se hace en el conjunto o con el conjunto probatorio. La autenticidad se revisa con el conjunto probatorio. Mira que la discusión aquí era de autenticidad de la prueba determinante porque era esa imagen del acusado en ese celular al lado de la víctima de homicidio el que permitía identificarlo y señalarlo como el agresor. Yo creo que esta es la segunda conclusión, que la jurisprudencia sigue avanzando y sigue aportando. Y la tercera conclusión, usted me pidió tres, Harry. La tercera conclusión se enfoca en la verdad. La verdad es el objeto del proceso judicial. La justicia solo se logra con la verdad. Y esto no puede ser un ejercicio de el todo o nada. No puede ser un ejercicio del más fuerte contra el más débil. Que yo creo que eso nos diferencia del modelo anglosajón. Nuestro modelo es un modelo de verdad. Y yo creo que está más cercano a la estructura del civil law, donde el juez profesional busca la verdad y donde se manda un mensaje al litigante en el sentido de que no gana el más fuerte, el que tiene más peritos, el que tiene más investigadores, el que tiene más recursos, sino el que puede contar la verdad, el que puede reconstruir con mayor facilidad la verdad. Yo creo que ese es el principal aspecto, Harry. Y termino con esto. Nuestro modelo definitivamente no es anglosajón. Yo creo que nuestro modelo es más europeo. Y es más europeo, Harry, no solo porque no tenemos juicio por jurado, es porque nuestro modelo es jerarquizado. Porque nuestro modelo no es como el de Estados Unidos, que es paritario, como el de Inglaterra, que es paritario. ¿Qué es paritario? Que la decisión se toma en la primera y única instancia, donde está el jurado y donde es más importante la decisión que toma la Corte de primera instancia. Es más, las Cortes de apelación tienen unas restricciones para decidir, y tú lo sabes, Harold, tú lo has estudiado mucho. La Corte de Apelaciones puede revisar temas de derecho en punto a la evidencia, pero no puede mirar el alcance en la valoración. Por eso es más importante la Corte de primera instancia. En nuestro modelo no. En nuestro modelo es más importante la Corte de Casación. En nuestro modelo es más importante la segunda instancia. Toma la última palabra o la segunda instancia o la Corte de Casación. ¿Por qué? Porque hay jerarquía. Por eso es que tenemos que grabar las audiencias. Entonces a veces nos desgastamos con unos debates de la inmediación en el sentido de que el juez tiene que ver al testigo a los ojos y tenerlo ahí en el mismo recinto. Ustedes me están viendo aquí. Yo te estoy viendo, Harry. Estamos haciendo un control visual y creo que nos vemos más fácil aquí que en esas salas de audiencia con una cámara lejana y un testigo por allá a 5 metros. Hay que dejarlo grabado porque la última palabra no la toma el juez de conocimiento. La última palabra la tiene el Tribunal Superior o la Corte de Casación. Nosotros tomamos decisiones en segunda instancia con las grabaciones que nos mandan los juzgados de instancia. Entonces, el modelo nuestro es un modelo como el europeo, es un modelo jerarquizado, donde hacemos énfasis en la Corte de Casación. Y nuestro juez, entonces, para cumplir con esa regla del modelo jerarquizado, es un juez que tiene que explicitar las razones de su decisión.
Las reglas de juicio tienen que ser claras. ¿Para qué? Para garantizar la posibilidad de impugnación, para fortalecer su exposición y legitimarla. Eso no lo hacen los jueces norteamericanos. Eso no lo hacen los jurados. Los jurados no motivan. Entonces nuestro modelo es más europeo. Eso hace que, como dice una gran amiga, mi profesora, la doctora Teresa Armenta, de la Universidad de Barcelona, nuestro modelo es híbrido. Es como el modelo italiano. Nuestro modelo es híbrido. Tiene un pedacito del modelo de audiencia norteamericano, pero tiene mucho del modelo europeo. Todo esto para decir que nuestro modelo se inclina más por la búsqueda de la verdad y no por el mayor expositor, el más histriónico, el más elocuente, el que hace las mejores narraciones, que esos son las figuras propias del modelo anglosajón. Nuestro modelo está más enfocado a la verdad, a convencer al juez profesional. Aquí no es la retórica, aquí es la prueba y la solvencia de la misma. Por eso no podemos tenerle miedo a los medios de prueba. Entre mayor número de medios de prueba y de mejor calidad, pues mejor será la decisión del juez y por tanto más justa en cuanto más fácil será la aproximación a la verdad. No, pues muchísimas gracias, Carlitos. Ahí sí realmente se mojó la palabra, como siempre lo mencionamos. Y no, buenísima la sentencia del 2025 del magistrado Gerson Chaverra. Es muy buena. Este es de un periodista frente al de Choco o Chocolate. Léanla, realmente léanla. Se genera a veces interpretaciones, se hicieron interpretaciones así a veces en las redes muy rápida, es decir, no hay tarifa legal, no se requiere código hash, no. La sentencia es exquisita y va mucho más allá frente a un escenario de valoración. No hacia la tarifa legal, pero hacia el escenario de la valoración que se debe tener. Entonces, por favor, léanla muy juicioso. Desde reglas de evidencia y litigio estratégico, ya que la tocas, voy a generar el IRAC de la sentencia para que todos tengan el Vale la análisis. pena. Y utilizo el IRAC como manejas tú el anexo. A mí me gusta eso siempre determinar en el anexo del libro. Se determina cuál es la regla, cuál es la ratio decidendi, es decir, no coger argumentos aislados, que es el que me sirve, no. Claro, íbamos al punto y que fuera didáctico, que fuera sencillo de captar y por supuesto una invitación a ahondar y a buscar la decisión completa, pero yo creo que la idea en este escenario es buscar la facilidad de acceso al conocimiento. Ahí me dicen, muestre el libro para tomarle foto. Bueno, que salgamos ahí todos ahí en la foto del libro. No, Muchas gracias, Harry. Muchas sí, gracias y por la invitación y a todos los colegas. Sé lo que has hecho y lo que has construido. Yo también los quiero invitar, Harry, los quiero invitar a seguir avanzando en este ejercicio de conocimiento, de crecimiento. Sé que has hecho un papel muy importante con los concursos, sobre todo el concurso de la fiscalía. Sé que muchos de los que están aquí ganaron el concurso para fiscales. Nosotros estuvimos en la fiscalía, Harry, tú y yo estuvimos en la fiscalía y queremos mucho esa institución y creo que necesitamos cada día gente mucho más preparada con base en las reglas del mérito. Esto es muy importante y esto implica conocimientos adicionales, por supuesto, en la rama judicial. Yo lo quiero invitar, Harry, perdóname que aproveche aquí esta plataforma a que conozcan también lo que estamos haciendo en el Tribunal de Barranquilla. Estamos haciendo un tribunal cercano a la gente, un tribunal académico, un tribunal que respalda el mérito, que respalda a los servidores judiciales. Nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Tribunal Superior BAC, con Q al final, BAQ. Y bueno, la idea es poder seguir aportando y creciendo en procura de una mejor administración de justicia y un mejor litigio, cada vez más enfocado a esa búsqueda de la verdad. sí, no, totalmente. Voy acá a escribir porque siguen que el libro que ya lo vamos a pedir. Miren, No, muchas aprovechen, gracias. El escriban. libro lo publicó una gran editorial española que se llama Tiran Blanche y Tiran pues confió en estas ideas
se puede conseguir en la página web, en Tiran, Ahorita lo envían súper rápido. estoy hablando con los de la editorial, precisamente por un ejercicio que estoy próximo a hacer con ellos y ahorita están en una tarifa de feria del libro. Si ustedes lo piden ahorita por internet, todos los textos están con el 20% de descuento. Entonces, Bueno, una ah, razón adicional. aprovechen ahí que es parte de lo que tiene ahí la editorial. No, y chévere lo que están haciendo con el tribunal ahí en Barranquilla, porque es un ejercicio, yo creo que esos son los escenarios que siempre he mencionado que son escenarios democráticos, donde la justicia no se aleja, sino que la justicia se acerca. Así es. Y frente a escenarios de principios en la administración como la transparencia, etcétera, creo que es muy válido lo que ustedes están elaborando. Muchísimas gracias, mi gran amigo. A todo el público, tuvimos conectados más de 100 personas. Esto es una No, cosa muchos amigos además. Muchas gracias a todos los chévere. amigos conocidos que hay por acá. Sí, después ahí tenemos que debatirlo. Vamos a invitar de pronto a Carlos Andrés Guzmán para que los tres hablemos de tema de Claro que la sí. evidencia digital. Creo que esto sí que hay temas que todavía nos faltan, ¿no? Hay varias personas que hemos venido trabajando ese tema. Entonces, pues bueno, feliz noche, saludame a la familia, Muchas gracias a gracias a todos, todos y nos vemos amigo. próximamente. Que estén muy bien. Hasta una Hasta luego. próxima. Gracias, gracias.